Mis queridos hermanos, les quiero dar a conocer una hermosa reflexión de esta hermosa semana, una semana llena de bendiciones y de la bondad de Dios en nuestras vidas. Y como título a esta reflexión le puse un corazón conforme al corazón de Dios. Y vamos a basarnos en un solo versículo que se encuentra en Hechos 33:22. Y la bendita palabra dice: quitado este, les levantó por rey a David, de quien dio testimonio, diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Es un hermoso pasaje y vamos a hacer una pequeña oración para que Dios sea ministrando tu corazón, mi corazón y el corazón de los que en un momento nos van a ver o nos van a escuchar. Padre bendito, gracias por ponernos en la brecha, mi Dios amado. En esta hora sea usted bendiciendo y buscando adoradores en espíritu y en verdad, conforme a tu corazón, para cumplir tu propósito, mi Dios amado. Bendice a cada uno, a cada oyente, a cada uno que nos están viendo. Los bendigo en el nombre de Jesús, y sea usted, mi Dios amado, poniendo esa intimidad, mi Dios amado, de buscarte cada día, en cada momento, en el nombre de Jesús. Amén. Así, mis queridos hermanos, un corazón conforme al corazón de Dios. Una de las cosas más importantes que tenemos, y yo creo que es la única, es nuestro corazón. Y no me refiero al que bombea la sangre o al que lo tenemos como órgano, sino el espiritual, el que Dios adora habitar en nuestro corazón. Así es, mis queridos hermanos, Dios anda buscando esos verdaderos adoradores que le adoren de corazón, con una auténtica adoración genuina. Sabemos que el corazón de Dios es tan y demasiado grande y perfecto, que no hay palabras para describirlo totalmente en este mundo. Entonces, ¿qué es tener un corazón conforme al corazón de Dios? Sé que no vamos a tener un corazón perfecto, y esto lo hemos visto en las Sagradas Escrituras. Desde el Génesis hasta Apocalipsis no podemos ver un varón perfecto, si solamente el único que es perfecto se llama Jesús de Nazaret. Bendiciones. Sé que no vamos a tener un corazón perfecto como el que Dios, pero sí anhelar un corazón como el que Él, nuestro Dios, está buscando para cumplir su propósito, para estar en la brecha, para predicar el Evangelio y para hacer esos milagros, para que reflejen al Cristo que nosotros le servimos. La Biblia nos dice que de nuestro corazón mana la vida, y eso lo podemos ver en el Proverbios 4:23, que revela lo más preciado de nosotros, y también hay un contra, lo más engañoso, que es también nuestro corazón. Y meditando en esta hermosa reflexión, busqué en la Biblia algún personaje que esté más cercano, algún personaje que esté adecuado con las características de un personaje que quería hablar. Y si bien pues sabemos que no lo hay un ejemplo perfecto, sabemos que el único es el autor y consumador, Jesús. Pero si hay uno que se asemeja, y ya sé como que usted que me está viendo, ya sé a quién se está dirigiendo, como en el versículo que leímos al principio, y fue el corazón de David. Un corazón sincero, humillante, pero grato hacia la presencia de Dios. David tenía en su pequeño corazoncito ciertas características que podamos decir de las cuales Dios amaba. Yo quiero compartírtelas, esas características que tú, mi querido hermano, mi querido que nos estás escuchando,
y te doy un consejo: atesóralas y ponlas en tu vida, en todo tiempo, porque como dice Salmo 56, todo lo que respire, alabe a Jehová. Amén. Y una de las características que vamos a decirlo así, que caracteriza al personaje del rey David es la humildad. La humildad. Antes de que fuera rey de Israel, era un pastorcito de ovejas, un trabajo que no era muy reconocido en esa época, pero el cual David lo realizaba muy bien y tenía experiencia en lo que él hacía. A David no le importaba su oficio, ni que había nadie que lo felicitara. Incluso podemos ver que su padre lo mandaba y él iba con una actitud de felicidad y se humillaba delante de su padre porque reconocía que servía para algo y era pastor de ovejas. Nadie lo felicitaba por desarrollarlo bien, y justamente Dios miró eso, como lo seguía haciendo con total orgullo. David lo hacía con una entrega de cuidar su rebaño, con una entrega que a veces nosotros nos falta como hijos de Dios, ¿no? Cuidar la presencia de Dios. Y tiempo después entendí que Dios lo estaba anticipando y preparando para las grandes cosas que tenía planeado para él, y sabemos cuál fue el resultado. Llegó a ser rey de Israel. Y esa es una de las primeras, es la principal característica que podemos ver en David: la humildad. Segundo, la obediencia. A través de su historia vemos que David, la gran mayoría de las veces, era obediente a las órdenes, y aquí podemos ver claramente que no era solo a Dios, sino a su padre también. A veces vemos hermanos lastimados por cualquier circunstancia que pasa dentro de la congregación, pero déjame decirte que la obediencia trae bendición. Otra característica muy importante que podemos tomar del rey David es que era un adorador. Así es, mi querido hermano, un verdadero adorador. Una de las características que se destacan de David, y lo conoce la Biblia como el dulce cantor, es la de adoración y su devoción hacia Dios. Hay que tener un corazón de adorador, que no importa las circunstancias y situaciones que pasemos, aprendamos a adorar a Dios en medio de nuestras aflicciones y de nuestras victorias, porque Dios ama al dador alegre en cualquiera de las circunstancias que nosotros estemos pasando. Seamos esos adoradores que en las buenas y en las malas exaltemos al Rey de Reyes, porque es soberano y reina en todas las naciones. La cuarta característica del rey David es la valentía. La valentía, por las descripciones de la Biblia, vemos que David era un hombre de baja estatura. No tenía conocimiento de guerra ni cómo se usaban las armas. Solamente tenía la experiencia en su labor. ¿Cuál era su labor? Pastor de ovejas. Pero igualmente no se dejó intimidar por la contextura de su oponente, y sabemos cuál era su oponente. Era Goliat, demasiado grande, era un gigante, y era una cosa pero bárbara en ese momento, ¿no? Ni tampoco se dejó intimidar por las cosas que decían los demás. Fue valiente para defender a Dios y sus creencias, y son características que nosotros como hijos de Dios, como verdadero creyente, tenemos que atesorarlas, tenemos que ponerlas en práctica en nuestra vida diaria. Y la número 5, una característica muy importante que a veces como hijo de Dios desmaya, es la sinceridad. La sinceridad. Cuando David peca por desear a la mujer que no le correspondía, va a buscar el perdón de Dios y no va por el pecado en sí que él cometió.
sino porque David sabía y entendió que lo que él realizaba, hizo, y déjame decirte que fue lastimar a Dios. O sea, David supo que el error que cometió no fue un pecado sencillo, sino fue lastimar el corazón de Dios. Y no solo buscó el perdón de Dios, sino la purificación. Eso también lo podemos ver en el Salmos 51, donde David expresa con toda sinceridad, ¿no?, que renueve un espíritu dentro de él, ¿no? Y la sexta característica que nosotros como hijos de Dios tenemos que atesorarla es depender de la presencia de Dios. Así es, como les dije en el Salmo 51, vemos que David está dispuesto a recibir cualquier castigo, menos que la presencia de Dios se apartara de él. Sabía que la presencia de Dios, cuando se retiraba de él, no tendría absolutamente nada. Y nosotros debemos y tenemos en claro que sin la presencia de Dios no somos nada, mi querido hermano. Por eso en esta hora te invito a que reflexiones sobre estas características de este personaje que fue David. Primero fue humildad, segundo obediencia, tercer fue un gran adorador, cuarta era valiente, 5 tenía sinceridad y 6 dependía de la presencia de Dios. Así, mis queridos hermanos, a veces estamos en la presencia de Dios y nada más, y parece sensible o sencillo, ¿no? Pero no nos damos cuenta, mi querido hermano. Estamos enfocados en otras cosas o en cosas que pasan en vez de buscar la presencia de Dios y permanezca en nuestras vidas. Busquemos con sinceridad y autenticidad. Con este ejemplo vemos que David no fue perfecto, mis queridos hermanos. Tuvo errores, como tú, mi querido hermano, como yo, y luchas, pero aún así Dios lo amó. Dios no está buscando un corazón perfecto, mi querido hermano, sino uno que aún en las condiciones en las que esté o en las que se encuentre, lo busque con sinceridad, con un corazón sincero, todos los días, todo momento y todos los años, hasta el resto de tu vida, mi querido hermano. No porque lo merezcamos, sino porque entendemos que dependemos exclusiva y dependientemente de Jehová de los ejércitos. Nosotros tenemos que tener esto en claro. Nosotros vivimos para agradar a Él. Nosotros somos instrumentos en las manos de nuestro Dios Todopoderoso. Tener un corazón como el que Dios busca nos lleva a cosas extraordinarias, como David pasó de un simple pastor de ovejas a ser rey de Israel. Así, mis queridos hermanos, bendiciones a todos. Espero que esta palabra, les soy sincero, chocó a mi vida, hizo un boom, y espero que sea de bendición para ustedes. Yo se las comparto y espero que sea de bendición como fue en la mía. Y les quiero dar un hermoso consejo, que recuerden siempre que Jesús es tu respuesta en la necesidad, mi refugio en la tormenta, mi consuelo en la tristeza, mi fortaleza en la debilidad. Les deseo un buen resto de semana y que mi Dios Todopoderoso los super mega bendiga. Y recuerda que la solución es Jesús.